poquito como deshojando la margarita. Yo le tengo un documento. Ah, bueno, maravilla. Le tengo un documento. Acta número 01 del comité organizador de los 20º Juegos Panamericanos 2027. Fecha, 7 de noviembre de 2023. Lugar, Sala de Juntas, Comité Olímpico Colombiano. Y entonces viene el orden del día, el nombramiento del comité organizador, la posesión del comité organizador, nombramiento del presidente del comité organizador, que es, aquí está, ¿quién está? A ver, ¿quién es el encargado? La doctora, la ministra, la presidenta del comité organizador, la ministra Astrid Viviana Rodríguez. Nombramiento de la secretaria es una vieja conocida, yo creo que ella fue directora de Recreación y Deporte, María Consuelo de Bogotá. ¿Ana Edurne? Ana Edurne Camacho, sí, muy vinculada al deporte, vinculada al deporte. Fue directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Claro, secretaria general del Comité Olímpico Colombiano como secretaria del comité organizador. Funciones del comité organizador, entonces viene todo lo que pasa, lo que dicen, las modificaciones, lo que sigue, cofinanciación de los juegos. Voy a leer esta parte que creo que es importante, si les parece. Solamente esta, y les voy a leer al final lo que creo que es la noticia y que va a dejar muy mal plantada a la ministra del Deporte. Confinanciación de los juegos. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dice que hubo dos grandes cambios. El primero, que hoy se están comprando los derechos de patrocinio local a Panam Sports y que el patrocinio que se consiguiera quedara para Panam Sports y de los juegos, que esto costaba 18 millones de dólares. El segundo es el tema de la contratación de la transmisión por televisión, que cuesta 20 millones de dólares. Y el que con la televisión colombiana, de manera que se le permita al comité organizador buscar otras alternativas para contratar la producción y transmisión. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, manifiesta que Never Illich le habló de la posibilidad de realizar una reunión en Miami para hablar de estos temas, reunión que podría ser entre el 8 y el 11 de diciembre, lapso en el cual se reunirán todos los comités olímpicos nacionales, pero podría tener la reunión. Luego dice, la ministra Astrid Viviana Rodríguez, el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, quiere que los Juegos Panamericanos se realicen en el Caribe colombiano y que en la próxima reunión se debe analizar todo lo relacionado con la parte técnica y ratificar el porcentaje de los gobiernos locales. Agrega la ministra que se debe realizar un CONFIS y un COMPES para dejar los recursos proyectados para los próximos años y mirar con mucha calma para no estar apretados en el momento de los Juegos. Cree que se debe hablar de un presupuesto de 500 millones de dólares, presupuesta la ministra, porque se deben tener en cuenta los incrementos anuales desde ahora y hasta el año de su celebración, el 2027. Interviene el alcalde de Barranquilla para señalar que una vez se definan los escenarios y las sedes, se debe buscar el apoyo de las bancadas para los presupuestos y los porcentajes. La gobernadora Elsa Noguera indica que se deben definir las sedes para poder determinar el presupuesto real de los Juegos, así como la logística. Helmut Bellingroth, nuestra vieja gloria, el medallista olímpico de tiro al arco, dice que es importante la definición de deportes y sedes y determinar el tamaño real de la Villa Panamericana y para saber el costo de los Juegos. David Garzón, secretario general del Ministerio del Deporte, señala que al gobierno nacional se le presentó el proyecto de financiación del 60%, ojo, 60%, 40% Barranquilla, y las otras sedes, y se hizo un flujo de inversión que se podrá modificar en el transcurso del tiempo. La propuesta es que se deje el 60% y el otro 40% en porcentajes iguales. Dice David Garzón que es solamente una fórmula que permite iniciar el proceso de cofinanciación. Asimismo pregunta cómo responderle a Panam Sports por los 8 millones de dólares. Esto es Ministerio de Deporte. Cree que es importante contar con un operador temporal al cual se le pueda transferir este recurso. Y ojo a esto porque esto es muy delicado. El ministerio cuenta con la plata en este momento. Los 8 millones de dólares, lo decían el 7 de noviembre del 2023. Al final, queda mucho más explícito en el documento. Este es un documento que tiene 5 páginas. En la página 4, aquí está la página 4, que son las conclusiones. Dice lo siguiente: por unanimidad se aprueban los porcentajes de cofinanciación, 60% de la nación y 40% de los gobiernos locales. Queda pendiente el análisis técnico de los deportes. Y aquí viene la bolita, porque creo que esto cambia las cosas. La ministra Astrid Viviana Rodríguez reitera que el ministerio
tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano como operador transitorio para poder girar los recursos. Repito, la ministra del Deporte, que ayer dijo que no tenía la plata, había certificado el 7 de noviembre en reunión y en acta que ella firma que tenía los 8 millones de dólares que necesitaban para pagar a Panam Sports. Firma el acta. Después de proposiciones serios, Astrid Viviana Rodríguez, presidenta del comité organizador y ministra del Deporte, y Ana Edurne Camacho, secretaria del comité organizador. Dirían en un juicio, Marconsuelo, no más palabras, señor juez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó entre el 7 de noviembre y el 26 de diciembre para que el 7 de noviembre hubiera dicho la ministra que sí tenía los 8 millones de dólares y el 26 de diciembre incumpliera el compromiso con Panam Sports? ¿Por qué dice que no tenía la plata cuando en principio había dicho que sí la tenían? Entre otras cosas, Ricardo, porque es importante aclararle a los oyentes que la ley del deporte permite que el ministerio haga giros directos al Comité Olímpico Colombiano y a su vez a las federaciones deportivas o a las instituciones, a pesar de que sean privadas, porque la forma de ejecutar los recursos del ciclo olímpico, bien sea para la preparación de deportistas o para inclusive para efectos de este pago de derechos, podría hacerse a través del Comité Olímpico Colombiano, que lo rige el derecho privado, pero que puede recibir, enmarcado en la ley del deporte, los recursos a través de la ley del deporte, puede recibirlos del gobierno nacional. O sea que es la excusa de que no había cómo girar a última hora antes de que se acabara la vigencia 2023, pues no existe, porque con la ley del deporte eso se permite. La otra cosa que yo creo que es importante aclararle a la gente es que esa solicitud del presidente de la República de no hacer la sede en una ciudad, en Barranquilla, sino en toda la costa Caribe, que eso es bastante difuso, pues no es una tradición de los eventos del ciclo olímpico. Los eventos del ciclo olímpico tienen una sede y después máximo 1 o 2 subsedes, pero tener 8 ciudades de sede pues es más costoso, es más difícil de controlar, pero además se pierde esa vocación del olimpismo, de la Villa Olímpica, de que todos los deportistas estén en el mismo lugar, de que se transmitan los valores del olimpismo en estos eventos. Entonces, yo no creo que fuera fácil aceptar más de 2 sedes, o una sede y una subsede, y entre otras cosas porque así se había negociado desde el principio, y la sede se le dio a Barranquilla por su experiencia con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es que María Consuelo nos lo revelaba acá el director del Comité Olímpico, que el presidente le había dicho que quería hasta San Andrés como una de las subsedes. Eso logísticamente. No, pues imagínese, han podido salir ¿qué de la sentido crisis tendría? Económica y turística? No hay un desarrollo deportivo en el archipiélago. ¿Cómo se pueden llevar los deportes a San Andrés siendo tan lejana, los sobrecostos que tendría? En fin. Pero además se pierde la vocación, Ricardo, de que todos los deportes se celebran y se compiten en todas las disciplinas en el mismo espacio, es una sola sede, es un solo espacio. Exacto. Claro. Pero mire, Ricardo, Daniel, los Juegos Olímpicos son en una ciudad. De acuerdo. El año entrante, este año es en París, por ejemplo. De acuerdo. París, y hay algunas pocas subsedes que se hace en un país, en varias ciudades, es decir, pero mire, ese cuento, Ricardo, de que a última hora, sin justificación alguna y sin coherencia alguna con lo que es la tradición y el modelo de los Juegos Panamericanos o de los Juegos de Ciclo Olímpico, eso es ese cuento de que los Juegos no se iban a hacer en Barranquilla, sino en todo el Caribe por decisión del presidente de la República, eso sí que va a alimentar las especulaciones de que todo esto se trataba en el fondo de una retaliación contra la ciudad de Barranquilla por no haberse mantenido fiel al presidente Petro, por haber elegido en contra de los deseos del presidente Petro en las elecciones locales del año pasado. Ese es un rumor que va a empezar a crecer, creo que es una espina que quedó clavada en el corazón de la gente en Barranquilla y que va a ser muy, muy difícil desestimar de ahora en adelante. Y mire, esa acta que usted estaba leyendo, Ricardo, donde la ministra afirma que tiene absoluta certeza sobre la disponibilidad presupuestal,
pues eso deja echa por tierra cualquier argumento de que hubiera sido otra dependencia del gobierno, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, el que falló con eso. Recuerda que Mauricio Gómez Amín, el senador que es oriundo de Barranquilla, nos dijo aquí que él había hablado con el ministro de Hacienda y que el ministro de Hacienda le confirmó que a él no le habían pedido más recursos adicionales. ¿Sabe qué pienso yo, Ricardo? Que en la impresión que se estaban formando allá en el Comité Panamericano era no solamente que Colombia había incumplido con pagos, sino que estaba completamente hecha un caos la organización, o sea que el país ni estaba preparado, ni tenía la capacidad y ni siquiera estaba decidido si quería o no hacer estos juegos. 49 minutos, realmente, Héctor, esto cambia toda la película. Ricardo. Este documento que acabamos de leer, Daniel, nos cambia toda la historia, pero además desmiente a la propia ministra del Deporte, que hace unos días había señalado que ellos no tenían la plata, que estaban mirando cómo conseguirla, que no tenían cómo gestionarla. Ella había dicho en noviembre que sí la tenía. Es que, Ricardo, en ese comunicado, qué pena, Héctor, del Ministerio del Deporte, y después en rueda de prensa hubo ciertas imprecisiones, porque por un lado es lo que está escrito, que está allí en papel, y es que supuestamente no había la posibilidad de entregar los recursos que se hicieran efectivos en diciembre, sino que esa plata llegaría por cuentas por pagar por ahí en marzo. Pero pues en el comunicado lo que decían, recuerdo, el punto número 2 era renegociar para entregar todo el dinero en enero. Entonces, una cosa es lo que está escrito y después lo que terminó de responder la ministra Astrid Viviana Rodríguez. Yo creo que ha habido demasiadas imprecisiones de la ministra, y para que Héctor tome la palabra, un paréntesis con el tema de las sedes, que evidentemente cuando se hacen, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, se hacen en París, y son algunas las excepciones de eventos que se desarrollan en ciudades alternas. Eso pasó en Río 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, por ejemplo. En el caso del fútbol, sí, que es un deporte atípico por tema de canchas y demás, hubo hasta 7 escenarios distintos. Fue en Brasilia, en Manaos, en Belo Horizonte, pero porque el fútbol, que tiene 4 grupos para definirlo, la llave de los cuartos de final y demás, se reparte en distintas ciudades, pero no es lo normal en medio de una competición de este tipo. Lo que pasa es que en Colombia eso nos lo inventamos hace algunos años, ¿no? Con los Juegos Nacionales, y se los por tiraron. Falta de escenarios también. Se los tiraron, por ejemplo, una vez le dieron la sede al Chocó, a Quibdó, y al Tolima, a Ibagué. Sí, y no se hicieron ni en Quibdó, ni en Ibagué, y el alcalde terminó en la cárcel, en fin. Sí, claro. Claro, el alcalde terminó en la cárcel. Y los Juegos Nacionales, que yo francamente debo decir, no sé si ya pasaron o van a pasar, sí, del eje cafetero ocurrieron en un montón de lugares. En Colombia se inventaron eso y es pésima idea. Los Juegos tienen que hacerse en un solo lugar, eso no hay nada que hacer. Pero mire, Ricardo, yo creo que francamente me parece que la ministra no tiene salvación. No tiene, o sea, entre más hablamos, más encontramos documentos, más hacemos cosas. Explíqueme cómo justificamos esto. No, sí, porque ayer, después de la conversación con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, uno decía, bueno, pues la ministra, él dice que estuvo atenta, que se reunieron, que buscó la plata, pero de ahí en adelante ha pasado lo que pasa cuando uno dice una mentira. El problema de decir una mentira es que le toca seguir diciendo muchas otras para sostener la primera, y ahí queda muy enredado. Y como me parece que a la ministra Claro, y me parece que a la ministra le ha pasado eso. Ella pues dijo que tenía la plata en un acta que usted acaba de leer, que está firmada por ella, ¿no? Porque sí, la firma ella y un secretario, ni siquiera los demás asistentes, solo ella y un secretario. Y entonces después dijo que no tenía. Todo, yo creo que la ministra no tiene salvación, me parece, pero también me parece, yo hasta ayer creía que íbamos a ser capaces de recuperar la sede, pero oyendo todo este despilporre, francamente digo, pues no creo que, o sea, si yo fuera Panam Sports, dudaría mucho de creer que en medio de semejante varaunda de cosas, si le confío a un Estado como Colombia, con semejante desorden institucional, si le confío a un Estado como este, la organización. Les han cambiado 3 veces las condiciones, 3 veces. En el documento que leímos más temprano estaban las 3 veces en las que Colombia le cambió las condiciones a Panam Sports para los Juegos Panamericanos. Yo no creo, lamentablemente, por Barranquilla y por Colombia, que haya una 4ª vez.
pero todo puede pasar, veremos, pero solamente en marzo. En BluRadio.com, el acta en la que la ministra del Deporte decía que sí tenía los $8 millones en noviembre. Al final no los pagó y al final Colombia se quedó sin Panamericanos. Ya regresamos en Mañanas Blue.